Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tania Méndez, soy juzgadora federal. Esto es A través de la toga. Hoy tengo el privilegio de poder platicar con la magistrada Sara Olimpia Reyes García. Muchas gracias, magistrada, por recibirnos. Muchas gracias a usted, jueza. La magistrada Sara Olimpia es magistrada de apelación en el segundo circuito. Magistrada, cuéntenos, usted tiene muchísima trayectoria, ya tiene muchos años en esta institución. Cuéntenos un poquito de su trayectoria. Muchas gracias, jueza. Pues mire, yo empecé a trabajar en el Poder Judicial de la Federación hace 32 años. Empecé como oficial judicial, se llamaba entonces el cargo, que es el personal de apoyo, digamos, en todas las áreas de los órganos jurisdiccionales. Y luego fui actuaria y muy poco tiempo después, a los 2 años de que yo ingresé a la institución, tuve la oportunidad de ser secretaria. De hecho, mi formación profesional, pues prácticamente ha durado lo que ha durado la vida del Consejo de la Judicatura Federal en el 95, que fue cuando se hizo esa gran reforma al Poder Judicial, a la Suprema Corte, y se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Pues yo tuve la oportunidad de iniciar ese año como secretaria. Entonces, toda mi carrera judicial, que ya data desde ese entonces, 29 años ya, de carrera judicial, han sido bajo pues la organización, la administración del Consejo de la Judicatura Federal. Tuve la oportunidad de participar en el primer concurso de oposición para la designación de jueces de distrito, que incluía la aprobación de un curso, la acreditación de un curso de 6 meses. Era esa especialidad en administración de justicia en juzgados de distrito. Hicimos un examen de conocimientos generales en todas las materias del derecho y eligieron a 60 participantes, que acudimos a la sede central del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro a cursar esa especialidad que duraría 6 meses. Sin embargo, a los 3 meses me tocó la oportunidad de que adelantaron la convocatoria porque requería nombrar jueces y eligieron a los 30 mejores promedios de esos 60 y fuimos los que pudimos participar y finalmente de ahí egresamos en el año 2001 10 jueces de esa primera generación, de esa especialidad. Pero era una especialidad sumamente intensa. Había días que teníamos clases de 7 de la mañana a 10 de la noche. Nos tocó empezar en ese instituto donde había 3 aulas, no había comedor. Nosotros compramos impresoras, compramos computadoras para poder hacer las tareas, las actividades, acuerdos, sentencias, porque de verdad era una competencia feroz entre todos los compañeros para pues aprovechar al máximo esa oportunidad de estar ahí con jueces, con magistrados que nos iban a impartir clases. Finalmente fui designada jueza de distrito y me tocó ser jueza en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Estuve ahí durante 6 años como jueza en un juzgado mixto. Me tocó después concursar para ser magistrada. Yo esperé, yo dije, no puedo ser magistrada teniendo un año como juez, porque había convocatorias así. De hecho, pues desde que se creó el Consejo de la Judicatura Federal, todos los ascensos en la carrera judicial son a base de participar en concursos de oposición. Entonces yo dije, con un año de juez no puedo ser magistrada, me falta mucho más. Era un juzgado mixto donde se ve todo. Todo, aprendes todo. Todo. Es la materia penal, el proceso penal en el sistema mixto, y todas las materias De todas las amparo, ramas del amparo derecho en en amparo, todas las materias, proceso civil federal, proceso civil mercantil, federal, mercantil, uh-huh, alguno que otro administrativo federal, ¿no? general, uh-huh. Entonces es estar en todas las materias. Concursé para ser magistrada y me tocó fundar el segundo tribunal colegiado en la ciudad de Cancún. Y de ahí, bueno, pues de eso ya cumplí mi mayoría de edad como magistrada. Ya tengo más de 18 años como magistrada y en los últimos años, en los últimos 15 años tal vez, me ha tocado pues la suerte de estar en materia penal. Actualmente pues soy presidenta del primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito. Estuve 5 años en el Altiplano, en el Centro de Justicia, conociendo básicamente de todo lo que generaba el Centro de Justicia Federal del Altiplano en el sistema acusatorio. Y entonces ahora
pues ya estoy acá en el Tribunal Colegiado de Apelación, que empezaron a funcionar a finales del 2023. Y ahora las apelaciones, las resoluciones de las que debe conocer un tribunal de segunda instancia, pues las resolvemos de manera colegiada. De manera colegiada. Bien, magistrada, ahorita aprovechando ese tema que menciona, a mí me gustaría que platicáramos acerca de la diferencia que existe entre el Poder Judicial de los estados, el Poder Judicial local y el Poder Judicial de la Federación. Digo, hemos notado que no se sabe esa distinción tan grande que hay en el Poder Judicial y hay que plasmarlo como tal. El Poder Judicial de los estados es el Poder Judicial local y se da por cada estado, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, así las 32 entidades. Y el Poder Judicial de la Federación rige en todo el país, aunque tenemos sedes en distintas ciudades, pero rige para todo el país y es federal. Y hay una distinción que a lo mejor no se ha notado, que es cómo eligen a los jueces. En el Poder Judicial local, en el Poder Judicial de los estados, depende del estado en su sistema de organización de cómo se designen a los jueces y magistrados. Hay estados, como por ejemplo el de Veracruz, en donde los designa el ejecutivo y el legislativo y designan quién va a ser juez o quién va a ser nombrado magistrado. Y hay estados, como aquí en el Estado de México, que son a través de carrera judicial, que es a través de convocatorias, la gente participa y después de participar en esas convocatorias, en esos exámenes se les designa jueces y magistrados. Pero en el federal, en el Poder Judicial de la Federación, todos los jueces y magistrados somos sometidos a concursos en donde para poder ser designado juez o magistrado tienes que cumplir con los requisitos, competir con todas las personas que cumplan con esos requisitos y quieran participar en esos concursos de todo el país. En mi caso, 2.400 fuimos los que participamos, pero digo, cada concurso es diferente porque es de todo el país. Y una vez que pasas por esos distintos exámenes, que hoy en día son 3 exámenes, 3 etapas en donde la gente se va quedando, entonces los que saquen mejor puntaje son designados jueces, juezas, magistrados o magistrados federales. Y esa es una distinción tremenda. Pero en la función jurisdiccional, ¿cuál es la diferencia marcada entre lo que hace el Poder Judicial local de los estados y lo que hace el Poder Judicial de la Federación? En mi caso, como jueza de amparo, es muy fácil explicarlo porque los jueces de amparos, todos somos jueces federales, no hay jueces de amparo locales, ¿no? Pero en el caso de usted, que es magistrada de apelación, ahí la distinción se viene un poquito más compleja de explicar, ¿no? Más interesante. Usted como magistrada de apelación, ¿cómo nos puede explicar esa distinción entre lo que hace el Poder Judicial de los estados y lo que hace el Poder Judicial de la Federación? Sí, jueza, gracias. Mire, pues realmente tenemos una competencia compleja también, porque los tribunales colegiados de apelación, que antes eran los tribunales unitarios de circuito, pues conocen la apelación de los procesos penales, procesos civiles, procesos mercantiles federales, en apelación o en los recursos que las diversas leyes establezcan. Es decir, que nosotros en este circuito conocemos de apelación en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, eventualmente en materia administrativa, y conocemos también del juicio de amparo indirecto respecto de resoluciones que emiten otros tribunales de la misma naturaleza que nosotros. Los tribunales de apelación del fuero común, pues conocen de las apelaciones, de los procesos que llevan a su vez los jueces locales en esa materia, pero que son cuestiones locales. Quiero hacer esa distinción. Cuando nosotros hablamos del fuero común, hablamos de lo local, del Poder Judicial estatal. Eso Correcto. Es a lo que nos referimos con el fuero común, y el fuero federal es lo que nosotros llevamos. Adelante. Correcto. Perdón. Sí, jueza. Porque efectivamente, como usted bien lo menciona, estamos en todo el país. Es la federación, que es la república desde Mexicali hasta Chetumal, ¿no? Desde Matamoros hasta Chiapas, en Cintalapa tenemos sedes también del Poder Judicial de la Federación. Entonces, conocemos de delitos de naturaleza federal. Le puedo decir que solamente en materia penal, que no es la única materia que conoce el Poder Judicial de la Federación, solamente en materia penal tenemos que acudir a
no sé, a lo mejor más de 70 leyes especiales que regulan conductas delictivas de naturaleza federal, porque tiene que ver con banca, tiene que ver con prestación de servicios públicos, tiene que ver con entidades federales, tiene que ver cualquier asunto que esté vinculado con la federación, incluso la ley de amparo. La ley de amparo contiene delitos especiales que son federales y que son competencia de jueces federales, jueces y magistrados. Entonces, ahora ya existe un Código Nacional de Procedimientos Penales que unifica el procedimiento para todos. El procedimiento penal. Hablo del penal, pero es apenas una parte de lo que conocemos, ¿no? No es todo lo que conocemos. Entonces hay delitos fiscales, hay delitos en materia de aduanas, hay delitos de portación de arma de fuego, la delincuencia organizada, que en este circuito, por cierto, mucho basado en que aquí está el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. El de máxima seguridad. El de máxima seguridad, y que muchas fiscales ahora, ministerios públicos, eligen para poner a disposición ahí a personas que son objetivos prioritarios o que han cometido algún delito federal, pues que los ingresan ahí, y entonces esa competencia le corresponde a este circuito, muy peculiarmente. Entonces tenemos una cantidad de asuntos muy complejos, muy voluminosos, especiales, como les denominamos, pero está la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En fin, le digo, son un sinnúmero de ordenamientos en los que se regulan delitos de naturaleza federal. Siempre que esté vinculada una persona, un aspecto de la federación, pues será competencia de nosotros conocer de esos delitos. Y los delitos del fuero común, pues son aquellos que se cometen justamente, como usted decía, en cada entidad, en cada entidad. Y eso es lo que conocen esos tribunales de apelación del fuero común. Y nosotros, pues, conocemos, además de esos procesos federales, no solo penales, los que hemos comentado, pues el amparo indirecto también. De ahí lo complejo de lo que hace un tribunal de apelación, que ahora sabemos o lo manejamos como tribunales híbridos. Correcto. Sí, porque no solo son diversas materias, sino son diversos tipos de procedimientos. Más aún, le cuento, hay asuntos que resolvemos de manera colegiada, porque somos 3 magistrados los que integramos un tribunal colegiado de apelación, y hay asuntos que resolvemos de manera unitaria, individual, como los amparos. Donde viene la competencia es para revisar la resolución que dictó otro tribunal de apelación. Tribunal de apelación, no del mismo tribunal, porque ahí ya no podríamos conocer respecto de lo que está resolviendo el compañero de la oficina de al lado, que forma parte del mismo tribunal. Por aquellos asuntos que sí resuelven de manera colegiada. Exactamente. De ahí lo complejo de un tribunal de apelación. Es sumamente complejo. Yo diría, y no solo, sí, nosotros como tribunales colegiados de apelación, pero el Poder Judicial de la Federación en realidad tiene una organización compleja. Hablábamos de la materia penal, jueza, pero si me permite, tenemos el amparo. El amparo, yo digo, es la herramienta por excelencia en contra de las injusticias y arbitrariedades de la autoridad. Pero tenemos 2 tipos de amparo, que a lo mejor la mayoría de la gente no sabe, que es el amparo directo y el amparo indirecto. Y el amparo indirecto son lo que conocen ustedes, los jueces de amparo, que son contra resoluciones que se emiten dentro del procedimiento, fuera del procedimiento, inconstitucionalidades de leyes. El amparo directo lo conocen solo los tribunales colegiados de circuito, conocidos también como órganos terminales, porque esa es la última instancia, digamos, la última oportunidad que tiene un justiciable para remediar alguna violación, alguna arbitrariedad que se haya cometido dentro de su procedimiento. Y la herramienta paralela que tiene el amparo, pues es la suspensión, que es lo que permite detener, impedir, como su nombre le indica, suspender la ejecución de un acto que pueda afectar de manera irremediable algún derecho de un gobernado. Y eso, pues también es muy complejo el amparo. Es una herramienta valiosísima, pero es una herramienta técnica. Técnica, sumamente técnica. Hay otro aspecto que involucra el amparo: la suplencia de la deficiencia de la queja y el estricto derecho. ¿Cuándo yo puedo ir más allá de lo que me está planteando el quejoso, que se denomina la persona que promueve un amparo?
Es el gobernado que viene a acudir a un juzgado de amparo a pedir la protección de la justicia federal. Cuando es un menor de edad, cuando es una víctima, cuando está involucrado en un procedimiento penal. Pero a las autoridades yo no les puedo suplir la deficiencia de la queja. No se diga al Ministerio Público, que es el órgano técnico de acusación. El Ministerio Público es el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Y él está obligado a plantear con argumentos concretos cualquier cuestión que quiera atacar. Desde luego, el Ministerio Público no puede acudir al amparo. No. Pero para ejemplificar el tema de lo que es la suplencia de la deficiencia de la queja y el análisis de los asuntos bajo la lupa del estricto derecho. Es decir, aquí voy a analizar solamente lo que tú me estás diciendo sin ir más allá, ni una coma, ni una letra, nada de lo que me dice. Tengo que sujetarme a eso. Si eres otra persona, entonces mi lupa se hace más amplia. Y entonces ya puedo advertir cualquier violación que se... Aunque no me lo digas, que avisore por ahí, que se asome por ahí. Aunque no me lo haga valer, yo lo puedo analizar. Entonces es sumamente compleja la labor que realizamos. Y requiere de esa especialización, y requiere de esa experiencia, y requiere de lupas y lentes diferentes, ¿no? Sí, es como si tuviéramos unos lentes, como usted bien dice, una lupa de color diferente. Es materia mercantil, me pongo estos. Es materia penal, me pongo este. Es materia civil, me pongo este. Es inconstitucionalidad de leyes, que es una cosa hermosísima, un amparo contra una inconstitucionalidad de leyes. Porque las leyes dicen, bueno, pues ustedes solo aplican la norma, ¿no? Ahí la tienen. Pues no solo somos aplicadores de la norma, somos intérpretes de la norma. Y somos los obligados a hacer que esa norma tenga vigencia, que se respete, o que se invalide incluso. Podemos dejar de aplicar una ley si advertimos que no es la que favorece al justiciable, en determinados casos, ¿no? Porque la ley puede ser sencilla, puede ser clara, puede ser incluyente, puede ser excluyente, pero también puede ser arbitraria, también puede ser injusta, también puede ser hasta irracional. Y es ahí donde interviene la labor de nosotros, como impartidores de justicia, para delimitar los alcances de esa norma. Hay normas o aspectos de la norma que no podemos modificar. Por ejemplo, en materia penal, la imposición de las penas. El delito se gradúa a una pena mínima de 5 a 15 años. Yo no puedo decir, ay, este pobre señor merece una pena menor, le voy a poner 2 años en lugar de 5, porque entonces ya la que se sale de la norma soy yo. Claro. Entonces no le pueden poner una pena menor a la que el legislador ha establecido para ese delito. Ahí sí tengo que aplicarla de manera estricta. Pero hay otros aspectos de la norma que sí pueden ser interpretables. Ahí viene nuestra función. Exactamente, porque ahí podemos definir hasta dónde podemos aplicar la ley, hasta dónde la ley es flexible, para poder resolver de la mejor manera un asunto, para ese caso concreto. Porque ¿cómo decir? Increíble, por que parezca, una misma norma puede interpretarse de manera diferente según el caso de que se trate. Y para eso se requiere esa especialización y esa experiencia, ¿no? No es de que estemos moldeándolo o que lo estemos acoplando a fuerza, sino hay que ver el caso concreto y hay que estudiar el caso en concreto. Y no para un interés particular, desde luego. Estamos obligados a respetar esos principios de imparcialidad, de objetividad, de excelencia, que implica acuciosidad, implica exhaustividad, implica ver con absoluto detalle todo lo que tenemos dentro de un expediente. Magistrada, hemos leído lo que nos comentan en las redes sociales, hemos visto las noticias, no estamos ajenos a lo que está pasando en la sociedad y lo que nos preguntan. Y mucho de lo que cuestionan ahorita es por qué nosotros decidimos salir ahora a decir o explicar qué es lo que hacemos. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Sí, jueza, qué bueno que comenta eso. Fíjese que yo veo en las redes, en la televisión, en el radio, en los medios impresos, digitales, que ahora es mucho este tema. Y dicen, bueno, ¿y por qué los jueces ahora salen, no? ¿Por qué no los conocíamos? Y yo digo, porque esa no es nuestra función, porque no somos políticos, porque lo que nosotros hacemos se plasma justamente en nuestros acuerdos y en nuestras resoluciones. El ejercicio de la función jurisdiccional
se plasma en una resolución, en una sentencia. Nada más. Nada más. No tenemos que salir a explicar, a decir cómo funciona. Lo hacemos porque lamentablemente hemos advertido, yo creo que muchos, el desconocimiento que existe de cómo funciona, de qué hace el Poder Judicial. Pero fíjese, cosa, yo me pregunto, ¿cómo una persona que no ha sido usuaria del servicio, que no ha recibido los servicios del Poder Judicial de la Federación, puede cuestionar, atacar, juzgar, calificar la labor que realizamos si no sabe lo que hacemos, si no ha sido usuario del servicio? Porque la institución, el Consejo de la Judicatura Federal, bueno, se ha consolidado durante 30 años para justamente administrar, organizar y disciplinar a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y somos vigilados. Y se realizan muchas encuestas, ¿no? Hay encuestas, hay una cierta época del año en que se aplican cuestiones encuestas de satisfacción en el servicio a los usuarios. A los usuarios. Entonces, en el caso personal, yo siempre digo, asistamos a las personas, ayudémoslas, porque justamente la labor que realizamos es compleja. Entonces, le denominamos al justiciable quejoso en un asunto, apelante en otro, imputado, sentenciado, actor, demandado, víctima, asesor jurídico, defensor. Es complejo. Y entonces las personas comunes, digamos, no tienen obligación de saber cómo funciona. Pero sí, pues hay abogados, hay asesores que asisten justamente a las personas en el tema técnico, jurídico, para poder acudir a un tribunal. Pero si alguien viene a preguntar, pues sí, indiquémosle dónde están las listas, cuál es la función. Nosotros, por ejemplo, publicamos una lista semanal para las sesiones. En los juzgados hay una organización diferente, pero la idea es siempre asistir a las personas para que su paso por estos tribunales sea pues lo más terso posible, lo más amigable. De por sí ya es complicado cuando vienen a pedir justicia, ¿no? Ya vienen con un ánimo desgastado, ¿no? Y hay que tratar de hacerse lo más llevadero posible, aunque pues no depende nada más de nosotros. Así es. Y desde luego, lamentablemente nuestra función tampoco es asesorar a las personas. No podemos. Cuando alguien pide audiencia para hablar conmigo, que siempre recibo a todas las personas que piden audiencia para hablar conmigo, me dicen, oiga, pero ¿qué debo hacer? Y entonces yo le digo, es que yo no le puedo asesorar qué puedo hacer. Yo le puedo explicar lo que yo estoy haciendo y cuál es mi labor. Tengo el asunto turnado, el asunto se va a estudiar, se va a presentar un proyecto que se va a someter a una discusión de un pleno y se resolverá en un determinado sentido. Yo le puedo explicar, digamos, genéricamente el procedimiento que llevamos para llevar a estado de resolución su asunto y a resolución. Pero ¿qué estrategia seguir si después de esto debe promover un amparo o promover algún otro recurso? Yo no lo puedo asesorar, porque para eso hay abogados, hay defensores públicos federales. Y porque tenemos una prohibición, ¿no? Desde luego. No podemos ser juez y parte y por lo tanto nosotros no podemos asesorar y eso es sumamente importante porque luego la gente viene esperando a que le resuelva sus dudas y no podemos hacerlo, ¿no? Estamos impedidos para ello, estaríamos extralimitándonos. Podemos escucharlos, podemos ver el asunto que tiene con nosotros, pero no podemos decirle el asunto que tenga con alguien más, ni cómo lo van a resolver en otro lado, ni qué debería de hacer. Sí, así es, porque entonces, como le decía hace un momento, entonces ya los que nos salimos del marco de la norma somos nosotros, porque entonces ya no estoy siendo objetivo, ya estoy faltando a la otra o a la contraparte o a otra parte dentro del procedimiento, cualquiera que sea la naturaleza, porque estaría asesorando a alguien en qué debe hacer. No podemos. Hay dos partes y hay que respetar a ambas partes y hay que escuchar a ambas partes. Y para eso, bueno, pues tienen sus propios abogados, defensores, y aquellos que no tengan, y eso yo creo que no lo hemos platicado, magistrada, aquellos que no tengan los recursos para pagar un abogado asesor, pues hay defensorías de oficio. Aquí nosotros tenemos una defensoría de oficio que se encarga de ello. Así es, que no cobran por sus servicios. El Estado es quien los paga. El Estado es quien selecciona a esos defensores con la acreditación, desde luego, pues en principio de la profesión, de ser licenciado en Derecho, para poder ejercer esa función como defensores públicos federales. Incluso si viene alguien que no tiene un defensor,
como tribunal estamos obligados a designarle un defensor público federal. De ahí que la Defensoría Pública Federal pues ha ido en aumento, ¿no? Antes teníamos adscrito un defensor a cada juzgado o tribunal. Ahora ya no, porque luego viene también lo que sucede con este famoso conflicto de intereses. Es que tenemos procesos penales, perdón si me voy a la materia penal, pero tenemos procesos penales muy complejos, donde hay muchas personas. Vienen 10, 15, 20 personas en una sola apelación. Y entonces, a veces cada uno de ellos requiere un defensor. Porque tienen intereses diferentes. Porque cada uno, desde luego, pues debe velar por la posición que tiene o lo que se le está atribuyendo dentro de ese hecho delictivo en el que se les atribuye haber participado, mientras no se dicte una sentencia que lo confirme. Muy bien. Magistrada, todos tenemos alguna sentencia que nos haya marcado, que nos haya hecho darnos cuenta de la importancia de la labor, con independencia que ya lo sabemos y que tenemos muy grabado la enorme responsabilidad que tenemos, pero siempre tenemos alguna sentencia que nos hace recordarlo, reafirmarlo. ¿Nos podría platicar alguna al respecto que tenga usted? Sí, jueza, fíjese que ahorita que platico con usted, pues me viene a la mente todo este sistema complejo o toda esta complejidad que existe en la aplicación del derecho. No se diga en la materia penal. Fíjese que yo he tenido la fortuna, como lo he comentado, de estar desde la península de Yucatán hasta Tamaulipas como juzgadora. Cada región del país tiene una peculiaridad, tiene una problemática específica. Fíjese que cuando yo estuve como jueza de distrito en Mérida, pues el juzgado era mixto, conocíamos de todo, proceso penal y amparo, como decía. Y me han tocado muchos asuntos, me ha tocado conocer asuntos de personas muy connotadas dentro de la delincuencia, asuntos muy complejos, pero me han tocado también asuntos sensibles, ¿no? Fíjese que en alguna ocasión, siendo jueza en Mérida, me ponen un día a disposición a una persona vinculada con un delito de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Entonces yo tenía por costumbre acudir a la reja de prácticas y generalmente yo tomaba las declaraciones preparatorias porque quería conocer a las personas que ponían a disposición. Era en el sistema tradicional. Era en el sistema tradicional. Usted sabe, nos ponen a disposición a una persona y pues tenemos 24 horas para tomarle su declaración preparatoria y tenemos 72 horas para definir su situación jurídica, o si solicitan la duplicidad del plazo para ofrecer pruebas, pues entonces tenemos el doble. Acudo y era una persona que ponían por transporte de explosivos. Era una persona, un señor delgado, sumamente sencillo, de una comunidad del estado de Yucatán. Y yo dije, ¿estaba transportando explosivos este señor? Bueno, pues resulta que los hechos, brevemente le comento, detienen en una carretera entre Valladolid y otra comunidad de la ciudad de Valladolid, en Yucatán, y otra comunidad, una camioneta. Había retenes. Generalmente en muchas partes del país se estila ese tipo de retenes para detectar pues justamente la transportación de objetos ilícitos, de armas, de drogas. En este caso detienen pues digamos una combi, como una combi, lo que conocemos como combi, un transporte colectivo público. Y venía un atado de unos cohetes, unos cuetones, una pirotecnia. Entonces los militares refieren que detienen el vehículo, lo encuentran abajo del asiento, sacan el paquete y dicen, ¿de quién es? Y el señor dice, es mío. ¿Y usted tiene autorización para transportar eso? Sí, sí tengo. Porque a mí el párroco de mi comunidad me comisionó para venir a comprar los cohetes para la fiesta del Santo Patrono. Pues los militares lo ponen a disposición del Ministerio Público, llega hasta mí, me lo presentan. Y yo digo, o sea, solo esa información para mí es suficiente, porque él dijo, sin dudarlo, desde el primer momento. Y la tiene, no la tengo porque la dejé en mi casa. Y lo mandé a traer la hojita donde el párroco le había asignado eso, ¿no? Dije, bueno, esta persona no está cometiendo un delito, porque fue de su comunidad, tomó su bicicleta, dejó en un punto, tomó un transporte público, se dirigió a la ciudad de Valladolid, y en la plaza central había una tienda de abarrotes muy grande que vendía ese tipo de artificios. Entonces, dije, bueno, esta persona yo no la puedo sujetar a un proceso penal por transporte de explosivos.
Y habría que ver cuál era la definición de esos explosivos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tomé su declaración preparatoria y finalmente decidí dejarlo en libertad por una excusa absolutoria, porque el señor estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba dentro del marco de la ley, aunque no se lo planteara estrictamente en esos términos. Pero él dijo, yo lo estaba haciendo porque el párroco me autorizó, y eso estaba justificando el que realizara esa acción de ir, adquirir y transportar de un lugar, de un punto geográfico a otro, ese material explosivo. Se actualizó una excusa absolutoria en su favor. Pero como ese, hay muchos asuntos en los que se involucran cuestiones en los que uno tiene que ponderar qué sucede. Me tocó en ese mismo juzgado ese juzgado tenía 25 años de creación cuando ya estaba por esos tiempos allá. Ahora pues ya tendrá 45 años. Había órdenes de aprehensión antiguas. Un día me ponen a disposición a una persona que detuvieron en Guanajuato, una mujer, pero estaba solo un apellido, el nombre, el primer apellido y la N, que era como se estilaba poner cuando no se conocía el segundo apellido. Entonces llegan y traen a la señora un día en la noche y llega paralelamente el esposo y los hijos. Los hijos y el esposo estuvieron sentados ahí las 72 horas que duró la resolución de la situación jurídica. En principio, yo tengo que decir, bueno, está correctamente cumplida la orden de aprehensión, sí, porque no tenía, o sea, tomamos la declaración preparatoria, pero al final concluí que no era la misma persona. No había información que permitiera justificar que se trataba de la misma persona. Y entonces tuve que concluir que era un homónimo. Y entonces, pues dejar en libertad a esa persona porque no había manera de vincularla con ese delito que se le atribuía. Y los familiares estuvieron ahí sentados en el juzgado, le digo, creo que las 72 horas que duró tremenda, ¿no? Que duró la situación jurídica, porque decían es que ella no fue, ¿no? Incluso ellos declararon también como para desvincular a la persona del hecho que se le atribuía. Hay asuntos sensibles y hay asuntos complejos, hay asuntos terribles. Digo, esos son a lo mejor algún ejemplo sencillo de lo que se plantea, ¿no? Pero cuando uno tiene en sus manos la responsabilidad de definir si va o no a sujetar a proceso a una persona, si va o no a confirmar una sentencia condenatoria, tenemos sentencias tremendas. 60, 120 años, una persona que se le atribuye haber participado en 20 secuestros y todas las pruebas destacadas para hacerlo, delincuencia organizada, asuntos muy complejos, muchos delitos. Pero yo creo, jueza, que lo más importante es nunca perder de vista quiénes somos y que somos personas, que somos humanos. Acudimos mucho tal vez a estas frases, a estas de los doctrinarios, de los filósofos, juristas, ¿no? Recuerdo mucho una de Carneluti, donde decía, Señor, permíteme no fallar en contra de lo que es, porque yo finalmente solo soy un instrumento. Soy la herramienta para llegar a una decisión. No soy Dios, para quienes sean creyentes en Dios, no soy Dios, pero tengo esa función de juzgar a mis semejantes. Y debo hacerlo con la mejor disposición, con todas las herramientas, con la mejor experiencia, con la mayor preparación, ¿no? Por eso nos dedicamos a prepararnos muchísimo, porque la responsabilidad es enorme, ¿no? Y no es, y aquí hay que recalcarlo, magistrada, no es que nos estemos dedicando a sacar gente o a liberar delincuentes, no, es que si no hay pruebas, si no hay los elementos, si no es la persona, no lo puedes sujetar a proceso. No creo que haya algo más terrible o de las cosas más terribles que pudiera haber una persona inocente solo porque no quisiste ver todo el contexto. Hay que ver todo el contexto. Sí, juez, ahí es que se involucran muchos derechos. Desde luego, la libertad es uno de los grandes derechos que tienen las personas. Está la vida, está la seguridad, está la familia, está el patrimonio. Pero sí, la libertad, restringir la libertad de una persona implica, como usted dice, un bagaje probatorio suficiente para poder, al menos provisionalmente, sujetarla a un procedimiento y seguírselo. Pero hay algo que creo que en lo que tampoco existe mucha claridad.
Y es la función que tenemos y que no somos el único actor. Que el Ministerio Público es el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Es el que viene y nos dice, mira juez, aquí tengo a esta persona que aparenta haber cometido este delito, que es posible que haya cometido este delito. Pero si no me da las herramientas suficientes, si no investigó, si él me dice, lo detuve en tal lugar y resulta que las cámaras de seguridad revelan que se metieron a su casa, rompieron las puertas y lo sacaron, entonces eso ya no es responsabilidad de nosotros. Pero ese es el punto que creo yo difícil de, no sé tanto si de explicar, sino que la generalidad de las personas pudieran comprender. Que nuestra función es valorar en materia penal, como en cualquier otra, la evidencia que tenemos, las pruebas con las que contamos. Muy bien, magistrada, muchas gracias. Pues para concluir, magistrada, algo que nos quiera comentar, algo que quisiera compartir. Pues mire, jueza, yo quiero decirle que para mí el ser juzgadora federal es una alta responsabilidad. Yo soy miembro de una familia donde somos 6 hijos, yo soy la quinta de 6 hijos, formada en una familia de unos padres que fueron siempre formadores, educadores, impulsores, servidores sociales. Y bajo esos principios es que yo he guiado mi carrera, mi vida y mi función. Y me he empeñado, como muchos, como usted, que es un gran ejemplo de fuerza, de ejemplo de trabajo, de honestidad, en estudiar, en empeñarnos a lo que nos gusta, porque es apasionante estudiar, se lo he dicho a usted en lo particular, una suspensión, el otorgamiento de una suspensión puede transformar una vida, puede cambiar una vida. Solo decir que es un privilegio poder ser juzgador federal, es un orgullo, pero es una enorme responsabilidad también. Porque como usted mencionaba, generalmente en los litigios hay 2 partes y alguna no quedará satisfecha. Pero lo importante también es que todas nuestras decisiones jurisdiccionales, porque es lo que hacemos, son sujetas a una revisión. Claro. Son sujetas a una revisión, salvo esos tribunales que yo le decía que son terminales, y ahí pues ya no hay nada más que hacer. Aún así hay casos en los que en contra de las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito procede un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero todos nuestros asuntos son revisables y son constatables y están ahí. Y puede decirse, ¿lo hiciste correcta o incorrectamente? O tu interpretación fue una y la interpretación que debiste darle es otra. Es una enorme responsabilidad. Muchísimas gracias, magistrada. Fue un placer estar aquí con usted. Muchas gracias por recibirnos y esperamos en alguna otra ocasión platicar de otras cosas. Muchísimas gracias. Hasta luego.